La carta a Esmirna, capítulo 2, los versículos 8, 9, 10 y 11. Esta ciudad, situada en un brazo del mar Egeo, era rival de Éfeso, pretendía ser la primera ciudad de Asia en cuanto a belleza y dimensión. De manera gloriosa y pintoresca se inclinaba desde el mar y sus espléndidos edificios públicos estaban situados en la cumbre redonda de la colina Pagos, formando lo que se llamaba la corona de Esmirna. La brisa occidental, el céfiro, venía del mar y soplaba por toda la ciudad, manteniéndola fresca aún en el verano. Desde el principio del ascenso de Roma al poder, incluso antes de su grandiosa era, Esmirna fue a su aliada leal y era reconocida como tal por Roma. La fidelidad y lealtad de los ciudadanos de Esmirna llegó a ser proverbial. Según toda probabilidad, la iglesia de Esmirna fue fundada por Pablo del tercer viaje misionero. De esto no estamos seguros, pero parece que es una conclusión cierta de acuerdo con lo que leemos en Hechos 19:10. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es posible que Policarpo fuera obispo de la iglesia en Esmirna en aquel tiempo. Era un discípulo de Juan, fiel hasta la muerte. Este venerable obispo fue quemado vivo en una pira en el año 155 después de Cristo. Se le pidió que dijera: César es Señor, pero se rehusó a hacerlo. Llevado al estadio, el procónsul lo instó diciendo: maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo le respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y salvador? El procónsul seguía insistiendo y el anciano le respondió: puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Luego el procónsul le respondió: tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Después agregó: puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego que quema por una hora y después de un poco se apaga, pero ignora respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Poco después la gente empezó a traer leña, los judíos especialmente, conforme a su costumbre, asistiendo con entusiasmo. Así Policarpo fue quemado vivo en una pira. Intencionalmente hemos concluido esta breve narración del martirio de Policarpo para que pueda tener el lector un mejor conocimiento de las verdaderas condiciones que existían en la iglesia durante los primeros 2 siglos de la era cristiana. Es a esta iglesia que Cristo se dirige de la siguiente manera: el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, es decir, al que estaba vivo aún cuando estaba muerto, el ser eterno. Como en todas las otras epístolas, así es aquí la designación que Cristo se da a sí mismo. Armoniza hermosamente con el carácter general del mensaje. Cristo, el conquistador de la muerte, el ser eterno, podría decir tal como dice en esta carta: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo sé tu tribulación y tu pobreza. Esto quiere decir pobreza en sumo grado, además de vivir por lo general en un estado de pobreza respecto a las posesiones terrenales. Estas personas, debido al mismo hecho de su conversión, se les despojaba muchas veces de su empleo. Considerando desde un punto de vista terrenal, el hacerse cristiano era un sacrificio verdadero, porque las consecuencias eran la pobreza, el hambre, la prisión y muchas veces la muerte por medio de fieras o siendo quemado vivo en una pira. El Señor dice a estos creyentes de Esmirna que no deben compadecerse de sí mismos, aunque parezcan ser pobres, en realidad son ricos, a saber, en cuanto a las posesiones espirituales, la gracia y sus gloriosos frutos. Qué consuelo tan grande para esos creyentes perseguidos es darse cuenta de que su Señor sabe todo esto. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Probablemente estos judíos habían escogido a Esmirna como su lugar de residencia porque era una ciudad comercial o de negocios. Ellos no solamente difamaban al Mesías, sino que delante de los tribunales romanos acusaban con entusiasmo a los cristianos. Como siempre, estaban llenos de antagonismo maligno contra los cristianos.
Estos supuestos judíos habrían podido considerar como la sinagoga de Dios, pero en realidad eran la sinagoga de Satanás, el principal acusador de los hermanos. Que alguien diga que los judíos de hoy son todavía, en un sentido muy especial, glorioso y preeminente, el único pueblo de Dios, trasciende nuestro entendimiento. En general, todos los que rechazan al Salvador, sean judíos o gentiles, y persiguen a los verdaderos creyentes, son llamados por Dios mismo la sinagoga de Satanás. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Detrás de los perseguidores romanos vemos a los judíos llenos de envidia maligna y de odio contra los creyentes, acusándolos delante de los tribunales romanos. Y estos judíos a su vez son los instrumentos del mismo diablo. El diablo iba a enviar a algunos a la cárcel, los que muchas veces significaba para ellos la muerte. Ahora Satanás iba a atentar a los creyentes, pero al mismo tiempo, y por medio de esta idéntica aflicción, Dios iba a probarlos y a examinarlos. Iban a tener tribulación para que seáis probados por 10 días. Iban a tener tribulación, es decir, durante un tiempo definido y completo, pero breve. El hecho de que la prueba es por un poco de tiempo es a menudo presentado como un incentivo a la paciencia. Sé fiel hasta la muerte. No quiere decir meramente ser leal hasta que mueras, sino sé fiel aunque te cueste la vida. Dijo un cierto piloto guiando su buque en medio de un mar tempestuoso: Padre Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero pase lo que pase, mantendré derecho mi timón. Y así es aquí. Suceda lo que suceda, mantén derecho tu timón. Sé fiel hasta la muerte. Se promete a los fieles la corona de la victoria, saber una vida gloriosa en el cielo. Aunque los creyentes sean asesinados, es decir, aunque experimenten la muerte primera, no recibirán daño de la muerte segunda, es decir, no serán lanzados cuerpo y alma en el lago de fuego al momento de la segunda venida de Cristo. Esmirna fue leal con su vocación de ser una lumbrera. El testimonio de Policarpo dado a la presencia de los judíos y los paganos fue imitado por otros.